El mar siempre ha sido un lugar lleno de misterios insondables. Historias de barcos fantasmas, marineros desaparecidos y mensajes de auxilio sin respuesta llenan los relatos de quienes han vivido para contar sus experiencias. Sin embargo, hay un caso que destaca entre todos. Una historia que, incluso décadas después, sigue desconcertando a los investigadores y avivando el miedo en el corazón de los navegantes. Hoy, en Eerie Stories, te contaré sobre el escalofriante enigma del SS Uran Medan, un barco que trajo consigo la muerte y se hundió sin dejar rastro. El SS Uran Medan era, supuestamente, un carguero de origen incierto que navegaba por el estrecho de Malaca a finales de los años 40, una de las rutas marítimas más transitadas y peligrosas del mundo, que conecta los océanos Índico y Pacífico. Según la leyenda, su misión exacta nunca fue del todo clara, ya que no existen registros oficiales que certifiquen su existencia, lo que aumenta el misterio. Se cree que el barco transportaba mercancías desconocidas, lo que ha llevado a especular que podría haber estado involucrado en operaciones clandestinas, posiblemente relacionadas con contrabando o incluso experimentos militares de la posguerra. Navegando en una época marcada por tensiones internacionales, su ruta en estas aguas peligrosas parecía rutinaria, hasta que un misterioso mensaje de socorro fue recibido por varios barcos cercanos, revelando que toda la tripulación del Uran Medan había muerto en circunstancias extrañas. Este escalofriante incidente desencadenaría una serie de teorías y especulaciones que convertirían al SS Uran Medan en una de las leyendas más perturbadoras de la historia marítima. En 1947, varios barcos que cruzaban el estrecho de Malaca recibieron un mensaje en código Morse desde una nave cercana. El barco, identificado como el SS Uran Medan, transmitía un SOS que congelaría el alma de cualquiera que lo escuchara. La transmisión decía: todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos, tendidos en la sala de mapas y en el puente. Probablemente toda la tripulación esté muerta. Y después de un silencio espeluznante, llegó un último mensaje. Yo muero. El SOS fue recibido por un buque estadounidense, el Silver Star, que inmediatamente se dirigió hacia la última posición conocida del Uran Medan. Horas después, lo encontraron, flotando a la deriva en el océano, inmóvil y en silencio. La tripulación del Silver Star no estaba preparada para lo que iba a descubrir cuando abordaron aquel barco fantasma. Al subir al Uran Medan, lo que encontraron fue una visión sacada de una pesadilla. Toda la tripulación estaba muerta. Los cuerpos de los marineros yacían esparcidos por todo el barco, en el puente, la sala de mapas, los pasillos, cada rincón estaba cubierto de cuerpos. Sus rostros estaban congelados en expresiones de puro terror, sus ojos miraban fijamente al cielo, como si hubieran presenciado algo indescriptible. Pero lo más aterrador es que no había signos visibles de lucha ni de heridas en ninguno de los cuerpos. No había sangre. No había golpes. Simplemente estaban muertos. Los marineros del Silver Star intentaron entender lo que había ocurrido, pero no encontraron respuesta alguna. Incluso el perro de a bordo del Uran Medan estaba tieso, congelado en una postura de agresión, como si también hubiera intentado defenderse de algo. Y el aire. El aire mismo en el barco se sentía denso, pesado, casi irrespirable. Con la atmósfera de muerte en el barco, los rescatadores decidieron remolcar el Uran Medan hacia el puerto para investigarlo más a fondo. Pero antes de que pudieran empezar el remolque, el barco explotó. Las llamas envolvieron el Uran Medan, y en cuestión de minutos, el barco se hundió en las profundidades del océano, llevándose consigo todos los secretos que podría haber revelado. Las preguntas que rodean al SS Uran Medan son innumerables. ¿Qué mató a la tripulación? ¿Por qué sus rostros reflejaban un terror tan intenso? Y, sobre todo, ¿qué provocó la explosión final que lo hundió en el mar? Las teorías abundan, pero ninguna ha podido resolver completamente el misterio. Algunos creen que el barco transportaba cargas peligrosas, como nitroglicerina o gases tóxicos, que pudieron haber matado a la tripulación sin dejar marcas físicas. Otros creen que pudo ser víctima de un ataque pirata, aunque la falta de heridas hace esta teoría menos creíble. Y luego están aquellos que sugieren que el Uran Medan se topó con algo más allá de lo natural. Encuentros paranormales, entidades sobrenaturales, o incluso experimentos militares secretos han sido mencionados como posibles causas de la tragedia.
A lo largo de los años, la historia del SS Uran Medan ha desconcertado a marineros, investigadores y aficionados a los misterios. Lo que sucedió realmente a bordo de este barco sigue siendo un enigma, y aunque no existen pruebas definitivas, diversas teorías han surgido para intentar explicar lo ocurrido. Desde explicaciones más racionales hasta suposiciones sobrenaturales, cada hipótesis añade una capa de intriga a este caso. Hoy, exploraremos las teorías más conocidas sobre la tragedia del SS Uran Medan y trataremos de descifrar qué pudo haber condenado a toda su tripulación en ese fatídico viaje. Fuga de gases tóxicos. Esta es una de las teorías más aceptadas debido a su explicación lógica y los informes sobre las muertes sin señales de lucha ni heridas visibles. Posibles productos químicos peligrosos. Se cree que el SS Uran Medan estaba transportando sustancias peligrosas de manera clandestina, como gas nervioso o nitroglicerina, ambas relacionadas con actividades militares de la posguerra. El estrecho de Malaca fue una ruta utilizada para el transporte de material bélico remanente de la Segunda Guerra Mundial. Fuga accidental. Una fuga accidental de estos gases podría haber envenenado a la tripulación de manera rápida y letal, dejándolos muertos en sus puestos sin tiempo para reaccionar. Esto explicaría por qué los cuerpos fueron encontrados sin signos de lucha y con expresiones de horror en sus rostros, ya que habrían muerto de asfixia o envenenamiento. Explosión final. El barco explotó cuando un equipo de rescate intentó remolcarlo, lo que apoya la teoría de que los materiales que transportaba eran extremadamente volátiles y combustibles. Este tipo de explosión podría haber sido causado por una fuga de gas inflamable que se encendió por una chispa accidental. Piratería y sabotaje. Aunque esta teoría es menos común, algunos creen que el barco pudo haber sido víctima de un ataque pirata o sabotaje. Piratas del Estrecho de Malaca. En esa época, y hasta hoy, el Estrecho de Malaca era conocido por la actividad pirata, ya que es una de las rutas marítimas más concurridas del mundo. Una banda de piratas podría haber abordado el SS Uran Medan, asesinado a la tripulación y luego abandonado el barco. Sabotaje interno. Otra posibilidad es que alguien dentro del barco saboteó la nave, envenenando deliberadamente a la tripulación o causando un desastre químico para ocultar actividades ilegales, como contrabando de materiales peligrosos. Problema con esta teoría. La ausencia de señales de lucha o saqueo en el barco hace que esta teoría sea menos creíble, y las expresiones de terror en los rostros de la tripulación no encajan del todo con un ataque pirata convencional. El barco fantasma que nunca existió. Una de las teorías más intrigantes es que el SS Uran Medan nunca existió y que toda la historia es una leyenda urbana creada por rumores y especulaciones. Falta de registros oficiales. No hay registros oficiales del SS Uran Medan en ninguna flota o base de datos marítima, lo que ha llevado a muchos a pensar que el barco fue inventado, posiblemente como una advertencia sobre los peligros del transporte marítimo en la posguerra. Historia transmitida oralmente. Algunas versiones sugieren que la historia del Uran Medan comenzó como un relato contado entre marineros que fue distorsionándose con el tiempo, hasta convertirse en una leyenda. Confusión con otros barcos. Es posible que el barco haya existido, pero bajo otro nombre, o que haya sido utilizado para actividades clandestinas no documentadas, lo que explica la ausencia de información clara. Operaciones secretas. Otra teoría sugiere que el barco podría haber estado involucrado en operaciones secretas gubernamentales, posiblemente relacionadas con la guerra química o biológica. Experimentos encubiertos. Algunos sugieren que el barco transportaba armas químicas o biológicas que estaban siendo desarrolladas en secreto tras la Segunda Guerra Mundial. Una fuga de estas sustancias habría matado a la tripulación, y la explosión posterior podría haber sido provocada intencionalmente para encubrir el incidente. Intervención militar. Se ha planteado que, tras el incidente, los gobiernos involucrados podrían haber ocultado deliberadamente cualquier rastro del barco para evitar que se descubrieran detalles de las operaciones ilegales o peligrosas. Hoy, nadie sabe qué le ocurrió realmente al SS Uran Medan. El barco desapareció en las profundidades del océano, y con él, todas las respuestas. Pero una cosa es segura, este enigma sigue siendo uno de los misterios más oscuros e inquietantes de la historia naval. ¿Qué crees que pasó? ¿Un accidente mortal o algo más siniestro? Comparte tu teoría en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias aterradoras en Eerie Stories.